Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Hoy quiero hablar de un fallo, de una patinada en el Corán, para que veáis que el Corán no es la palabra perfecta y eterna de Dios. Y creo que así los musulmanes que puedan ver este vídeo confíen en la Biblia y rechacen el Corán, porque lo que hay escrito en la Biblia sí que es verdad. El fallo al que me refiero es a la idea de lo que el Corán dice sobre María, porque el Corán pone a María como la hermana de Moisés y de Aarón. Y por lo tanto, si esto es así, hablaríamos de un fallo histórico con una diferencia de 1400 años, porque esa es la diferencia de años que hay, más o menos, entre Moisés y Aarón y María. Así que si lo que el Corán dice sobre María es que realmente ella fue la hermana de Moisés y de Aarón, está teniendo y comete un fallo tremendísimo. Lee conmigo Corán capítulo 66, versículo 12. Dice así: y a María, hija de Imrán, que conservó su virginidad y en la que infundimos de nuestro espíritu, tuvo por auténticas las palabras y escrituras de su Señor y fue de las devotas. Uno puede decir que es una forma familiar de asociar a alguien con algo bueno o a alguien bueno, como una especie de apodo o cumplido, como cuando alguien llama a otro hijo de la bondad misma, o como por ejemplo podemos ver en la Biblia, concretamente en Marcos 3, versículo 17, cuando Jesús llama a Santiago y Juan los hijos del trueno. Pero no es así en el caso de María. Primero, si uno quiere asociar a algo a alguien con una persona que le otorgue honor, se suele hacer con una persona famosa y conocida por logros increíbles, pero el padre de Moisés no es conocido por nada en particular. No digo que no fuese una buena persona o que fuese una mala persona, ni mucho menos, pero si quieres atribuir honor a alguien, asócialo con alguien famoso. Segundo, Corán capítulo 19, versículo 28 menciona a María como la hermana de Aarón, quien es hijo del mismo padre que Moisés. Dice así Corán 19, versículo 18. Hermana de Aarón, tu padre no era un hombre malo, ni tu madre una ramera. Este texto demuestra que el Corán realmente hace a María la hermana de Aarón y de Moisés, y también la hace la hija de Imrán. Como puedes ver, el texto intenta certificar que los padres biológicos de María eran gente decente, y por lo tanto la expresión hermana de Aarón no puede ser diferente. De lo contrario, el texto mezcla conceptos que necesitarían ser separados con distintas expresiones para no confundir. Muchos musulmanes suelen decir que la gente de una misma tribu de Israel se suelen llamar hermanos y hermanas entre sí, pero ahora te voy a demostrar cómo Imrán, o mejor dicho, Amrán, era levita y por lo tanto, bajo esa misma lógica, María debió ser levita, así como Moisés y Aarón eran levitas. Lee conmigo Éxodo capítulo 6, versículos que van del 18 al 20. Dicen así: y los hijos de Coat, Amrán, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Y Amrán tomó por mujer a Jocabet, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amrán fueron 137 años. Aquí se puede ver cómo este texto hace de Imrán o Amrán el padre de Moisés y de Aarón, y que estos son levitas. Es más, Éxodo capítulo 2, versículos que van del 1 al 5 certifican que Moisés era levita. Lee conmigo. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que lo trajera. Ahora que hemos visto que Moisés y Aarón y Amrán eran levitas, también podemos ver algo que choca, algo más que choca, porque la Biblia nos dice que María era de la tribu de Judá. De hecho, en Lucas 3 podemos ver la genealogía en la línea de María, y Lucas 3, versículo 33, se remonta a Judá, al mismísimo Judá,
Por lo tanto, María era de la tribu de Judá. Así que las expresiones familiares o de familiaridad con Aarón y Moisés como si fueran de la misma tribu no valen. Sinceramente, la evidencia pesa más sobre la idea de que el Corán nos muestra a una María levita y hermana de Aarón y Moisés que no al revés. Un fallo de más de 1400 años de historia es demasiado complicado de tapar. Entre medio tenemos a David, la extinción del reino del norte, la invasión babilónica, la destrucción del primer templo, el exilio, la construcción del segundo templo y mucho más. La Biblia, en cambio, no patina así ni de lejos. La Biblia, de hecho, ha sido la herramienta clásica de arqueólogos, ya fueran de la religión que fueran. Y de todo esto es fácil demostrarlo a nivel arqueológico, histórico, no hace falta que haga una tesis ni mucho menos, porque son 1400 años de historia y eso se demuestra fácilmente. Mira, musulmán o cristiano, comunícalo a un musulmán. Confía en la Biblia, porque en ella tienes la solución definitiva al problema del pecado. La Biblia es muy clara, siempre el Mesías debía sufrir por los pecados del mundo. Esto lo puedes ver en Isaías 53 y en muchos más profetas y partes del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es muy claro. Jesús repite un montón que Él vino al mundo para morir por los pecados del mundo. Pero el Corán que lees niega el hecho de que Jesús viniera al mundo para morir y de hecho niega que muriera crucificado. Así que eso es algo muy tremendo, eso es un fallo muy tremendo. Ahí niega otro fallo histórico tremendísimo. Jesús murió en la cruz y murió para ser la solución al pecado. Una solución definitiva en Jesús, en ese sacrificio que ocurrió hace 2000 años. El problema del pecado es solucionado. Si pones tu fe en Él, ¡boom! Perdón absoluto, eso no lo encuentras en el Corán. Así que dale una oportunidad a la Biblia, la misma Biblia que Muhammad dijo que vino a confirmar y que Dios nunca la corrompió, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy aquí para lo que necesitéis, siempre y cuando vengáis con deseos de conocer la verdad. Nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.